Moisés y el Mar Rojo. Cuando Dios abre camino donde no hay camino. El mar por delante, el ejército por detrás. Imagina esto. Tienes delante un mar que no puedes cruzar. Tienes detrás a un ejército que viene a destruirte. A tu izquierda, el desierto. A tu derecha, el desierto. No hay escapatoria visible. No hay plan B. No hay salida humana posible. Ahora imagina que en ese momento, alguien te dice, no temas. Mantente firme. Y verás la salvación del Señor. Ese momento ocurrió. Fue real. Lo vivieron más de 2 millones de personas en las orillas del Mar Rojo hace más de 3000 años. Y lo que sucedió a continuación es uno de los actos más poderosos que el Dios vivo ha realizado en la historia de la humanidad. La apertura del Mar Rojo no es solo un milagro de dimensiones épicas. Es una declaración teológica sobre quién es Dios, sobre cómo actúa en los momentos imposibles, sobre lo que hace cuando su pueblo no tiene hacia dónde ir. Es el testimonio más poderoso que existe de que el Dios que llama también abre camino. Que el Dios que promete también cumple. Que el Dios que saca también protege hasta el final. Pero para entender el milagro del mar, primero debemos entender todo lo que ocurrió antes. Porque los milagros de Dios nunca suceden en el vacío. Siempre tienen un contexto, una historia, una cadena de fidelidades divinas que los precede. Esta es la historia de Moisés, del éxodo de Egipto y de la apertura del Mar Rojo. Una historia de esclavitud y libertad. De miedo y fe. De imposibilidad humana y posibilidad divina. Una historia que comenzó mucho antes de que Moisés naciera, y cuyo eco llega hasta nosotros hoy con la misma fuerza que tuvo aquella noche en las orillas del mar. Que el Espíritu Santo nos hable a través de este relato. Empecemos. Un pueblo en cadenas, la esclavitud en Egipto, de huéspedes a esclavos. Para entender por qué el éxodo fue necesario, debemos remontarnos varios siglos atrás. A la historia de José, el hijo de Jacob, quien por la providencia soberana de Dios llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Gracias a José, la familia de Jacob, 70 personas en total, se estableció en la tierra de Gosén, en Egipto, durante una hambruna devastadora. Eran huéspedes privilegiados. Tenían tierras, rebaños, protección real. Y allí crecieron. Generación tras generación, la familia de Jacob se multiplicó con una velocidad que solo podía explicarse por la bendición de Dios. Pero pasaron los años. Pasaron las generaciones. Y el texto del Éxodo nos dice algo que cambiaría todo: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Un nuevo faraón. Sin memoria histórica de lo que José había hecho por Egipto. Sin gratitud. Sin alianza. Y cuando miró a los hijos de Israel, lo que vio no fue a los descendientes del hombre que había salvado a su nación. Vio una amenaza. Vio un pueblo numeroso, fuerte, que podría unirse a los enemigos de Egipto en caso de guerra. Y la respuesta del faraón fue brutal y calculada: sometió a los hijos de Israel a trabajos forzados. Los convirtió en esclavos. Los usó para construir las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramesés. Los agotó con barro, con ladrillos, con todo trabajo del campo. Toda su labor era con rigor. Pero cuanto más los oprimían, más crecían. Y cuanto más crecían, más los temían. Y cuanto más los temían, más los oprimían. Un ciclo de violencia que se retroalimentaba a sí mismo, impulsado por el miedo de un hombre poderoso ante un pueblo al que Dios estaba bendiciendo. Hermano, hermana, hay una verdad espiritual en este ciclo que debemos ver: lo que Dios bendice, el enemigo lo ataca. Lo que está destinado para la grandeza, el mundo intenta aplastarlo antes de que llegue a su plenitud. La esclavitud de Israel no era un accidente histórico. Era el intento del enemigo de destruir el propósito de Dios antes de que pudiera manifestarse.
Pero el propósito de Dios no puede ser destruido por ningún faraón. El clamor que Dios escuchó. Los años de esclavitud se convirtieron en décadas. Las décadas en siglos. 430 años de opresión. 4 siglos de látigos, de ladrillos sin paja, de hijos naciendo esclavos sin haber elegido serlo. De sueños aplastados antes de nacer. De una identidad como pueblo libre siendo borrada lentamente por la máquina de la esclavitud egipcia. Y el faraón llegó al extremo más oscuro, ordenó que todo hijo varón que naciera a los hebreos fuera arrojado al río Nilo. Un genocidio sistemático. El intento de exterminar a un pueblo matando a sus hijos. Pero en medio de todo ese dolor, algo sucedía que el faraón no podía ver ni controlar. El pueblo clamaba. En la oscuridad de su esclavitud, en el agotamiento de sus cuerpos y el quebranto de sus espíritus, los hijos de Israel gemían y clamaban a Dios. Y Dios escuchó su clamor. Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró a los hijos de Israel. Y los reconoció. 4 verbos en el texto hebreo que son como 4 golpes de tambor: escuchó, recordó, miró, reconoció. Dios no estaba dormido durante esos 400 años. No estaba ausente. No había olvidado. Estaba esperando el momento preciso, el momento en que su respuesta tendría el máximo impacto para la gloria de su nombre y la libertad de su pueblo. Y ese momento había llegado. Moisés, el hombre que Dios preparó. El niño en la canasta. La historia de Moisés comienza con una madre que se negó a obedecer la muerte. Jocabed, su madre, lo vio nacer y vio que era hermoso. Y escondió al niño durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos, la calafateó con brea y asfalto, puso al niño en ella, y la colocó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Una canasta en el río. Una madre soltando lo que más amaba porque sabía que lo que Dios había puesto en sus manos era demasiado grande para que ella pudiera protegerlo sola. Hay una fe extraordinaria en ese gesto. No es abandono. Es entrega. Es la decisión de poner al hijo en las manos de Dios cuando las manos humanas ya no son suficientes. Y Dios dirigió esa canasta. La hija del faraón fue al río a bañarse. Vio la canasta entre los juncos. La mandó traer. Abrió la tapa. Y el niño lloraba. Y ella tuvo compasión de él. La compasión de la hija del faraón. La misma familia que había decretado la muerte de los niños hebreos sería la que criaría al libertador que los sacaría de la esclavitud. La ironía divina es perfecta, el instrumento de la opresión se convirtió, sin saberlo, en el instrumento de la liberación. Miriam, la hermana del bebé que había estado observando desde la orilla, se acercó y con una audacia admirable le ofreció a la princesa conseguir una nodriza hebrea para el niño. Y fue a llamar a la propia madre de Moisés. Jocabed recibió a su propio hijo de las manos de la hija del faraón, con instrucciones de criarlo y salario real para hacerlo. La providencia de Dios es tan precisa, tan irónicamente perfecta, que a veces solo podemos reírnos con asombro. Dios hizo que el faraón pagara a la madre de Moisés para criar al libertador de Israel. El príncipe, el desierto y la zarza ardiente. Moisés creció en el palacio del faraón. Fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en palabras y en obras. Tenía acceso al poder, a la riqueza, a los privilegios de la corte más avanzada del mundo antiguo. Pero dentro de él ardía algo que ninguna educación egipcia podía apagar, la conciencia de quién era su pueblo. Y un día, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, Moisés actuó con sus propias fuerzas. Mató al egipcio. Escondió el cuerpo en la arena. Y al día siguiente descubrió que el hecho era conocido. Huyó de Egipto. El príncipe que podría haber usado su posición para liberar a su pueblo terminó en el desierto de Madián, cuidando ovejas para su suegro Jetro.
40 años en el desierto. 40 años lejos del poder, de la fama, de la influencia. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba al Moisés del palacio. Necesitaba al Moisés del desierto. El hombre que había aprendido en el palacio cómo funciona el poder humano necesitaba aprender en el desierto cómo funciona el poder de Dios. El hombre que había intentado liberar a su pueblo con su propia fuerza necesitaba llegar al punto donde solo le quedara depender de Dios. El desierto es la escuela de Dios. Los grandes instrumentos de Dios casi siempre pasan por el desierto antes de su ministerio público. Abraham en Canaán. José en la cisterna y en la cárcel. David en las cuevas. Pablo en Arabia. Jesús mismo en el desierto de Judea. El desierto no es el lugar donde los sueños mueren. Es el lugar donde el carácter se forma, donde el yo se vacía, donde la dependencia de Dios se convierte en la única opción real. Y fue en el desierto donde Dios apareció. Moisés llevaba el rebaño al otro lado del desierto, hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. La zarza que arde sin consumirse. Uno de los símbolos más profundos de toda la Escritura. Algunos padres de la Iglesia vieron en ella una imagen del pueblo de Israel, perseguido, oprimido, en fuego, pero no consumido, porque el fuego de Dios ardía en medio de ellos y los sostenía. Otros ven en ella una imagen de la propia naturaleza de Dios, un fuego que da luz sin destruir, que purifica sin aniquilar. Y de en medio de la zarza, Dios habló. Llamó a Moisés por nombre. Dios siempre llama por nombre. Y Moisés respondió, heme aquí. No te acerques, dijo Dios. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La santidad de Dios demanda reverencia. El encuentro con el Dios vivo no es casual ni trivial. Es transformador. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. El llamado, yo te envío. La misión imposible. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, dijo Dios. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. 4 siglos de silencio aparente. Y ahora Dios habla y dice, he visto. He oído. He conocido. He descendido. Esas palabras son el anuncio de que la era de la espera ha terminado. Que el reloj de la providencia ha llegado al momento exacto. Que lo que se prometió a Abraham 4 siglos antes está a punto de cumplirse. Ven, por tanto, dijo Dios a Moisés, ahora te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y Moisés, el hombre que 40 años antes había intentado hacer esto por su propia cuenta, ahora que Dios lo estaba comisionando respondió con algo completamente diferente, ¿quién soy yo para que vaya al faraón, y saque a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? La pregunta del hombre roto. La pregunta del hombre que ya no confía en sus propias fuerzas. 40 años en el desierto habían hecho su obra. Moisés ya no se veía como el príncipe capaz de cambiar el mundo. Se veía como un anciano pastor de ovejas sin credenciales, sin poder, sin elocuencia suficiente. Y la respuesta de Dios es la que necesitamos escuchar hoy, la que necesitamos grabar en el corazón, yo estaré contigo. No dijo, porque eres muy capaz. No dijo, porque tienes el perfil adecuado. No dijo, porque has demostrado ser digno. Dijo, yo estaré contigo. La suficiencia de Moisés no estaba en Moisés. Estaba en la presencia del que lo enviaba. Hermano, hermana, ¿hay algo que Dios te ha llamado a hacer que parece imposible para tus fuerzas?
Hay un llamado en tu corazón al que has respondido, ¿quién soy yo? Escucha la misma respuesta que le dio a Moisés, yo estaré contigo. Eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. El nombre que lo cambia todo. Moisés hizo otra pregunta que revelaría una de las verdades más profundas de toda la Escritura. Si yo voy al pueblo y les digo que el Dios de sus padres me envía, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les digo? Y Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Yo soy. En hebreo, Eye. El nombre más sagrado, más impronunciable, más cargado de significado de toda la historia religiosa de la humanidad. No un nombre que describe lo que Dios hace. Un nombre que describe lo que Dios es, existencia pura, ser absoluto, el que es, el que siempre ha sido, el que siempre será. No hay pasado ni futuro en este nombre. Solo presente eterno. El Dios que habló con Moisés en la zarza es el mismo Dios que habló con Abraham, el mismo que habla contigo hoy, el mismo que hablará a las generaciones que vendrán. Siempre presente. Siempre activo. Siempre suficiente. Y cuando Jesús, siglos después, dijo ante los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba usando el mismo nombre divino. Estaba declarando su identidad con el Dios de la zarza ardiente. La reacción de los fariseos fue inmediata, tomaron piedras para apedrearlo. Porque entendieron perfectamente lo que había dicho. Las 10 plagas, el juicio de Dios sobre los dioses de Egipto. El faraón y su corazón endurecido. Moisés regresó a Egipto. Fue al faraón con su hermano Aarón. Y le transmitió el mensaje de Dios. Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. La respuesta del faraón fue la que el poder humano siempre da cuando Dios le exige rendición. ¿Quién es Jehová, para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová? Una pregunta de arrogancia imperial. Faraón era considerado un dios viviente en Egipto. No reconocía autoridad superior a la suya. Y la respuesta que Dios daría a esa pregunta serían las 10 plagas más devastadoras que Egipto jamás conocería. Porque las plagas no fueron solo demostraciones de poder. Fueron un juicio sistemático y preciso sobre los dioses de Egipto. Cada plaga golpeó directamente a una deidad egipcia específica. El Nilo convertido en sangre golpeó a Api, el dios del Nilo. Las ranas golpearon a Eket, la diosa rana. Las tinieblas golpearon a Ra, el dios Sol, la deidad suprema del panteón egipcio. Dios estaba declarando, una plaga a la vez, que los dioses de Egipto no eran dioses. Que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Y después de 9 plagas devastadoras, después de que Egipto había sido llevado a sus rodillas, el corazón del faraón seguía endurecido. El texto repite esta frase una y otra vez con una monotonía que es casi musical en su horror, y el corazón del faraón se endureció. El endurecimiento del corazón del faraón es uno de los pasajes más discutidos de la teología bíblica. El texto dice en algunos momentos que fue el faraón quien endureció su corazón, y en otros momentos que fue Dios quien lo endureció. La respuesta teológica más coherente es esta: Dios no creó la maldad en el corazón del faraón. Dios confirmó y reforzó lo que el faraón ya había elegido libremente ser. Cuando el hombre rechaza persistentemente la gracia de Dios, llega un momento en que Dios le entrega a las consecuencias plenas de su propia elección. El faraón había elegido quien quería ser. Y Dios lo honró en esa elección hasta sus consecuencias más completas y más devastadoras. La 10ª plaga y la Pascua. La 10ª plaga fue diferente a todas las anteriores. Más personal. Más devastadora. Más definitiva.
A medianoche pasará el Señor por la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Pero antes de que la plaga llegara, Dios dio a su pueblo instrucciones precisas para la protección. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo al atardecer y untar la sangre en los dos postes y en el dintel de sus casas. Y comerían la carne esa noche asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. Y la promesa de Dios fue absoluta: cuando vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La Pascua. El evento fundacional de la fe de Israel. El momento en que la sangre del cordero fue lo único que separaba la vida de la muerte. Y siglos después, cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», estaba usando el mismo lenguaje, apuntando al mismo símbolo, declarando que la Pascua de Egipto había sido una sombra, una imagen anticipatoria de algo mucho más grande que vendría. Jesús es el Cordero de la Pascua definitiva. Su sangre sobre el dintel de nuestros corazones es lo que hace que el juicio pase sobre nosotros. No hay salvación fuera de la sangre del Cordero. Lo fue en Egipto. Lo sigue siendo hoy. A medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Y el faraón se levantó de noche. Y llamó a Moisés y a Aarón. Y dijo: «Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Ide, servid al Señor. Y tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas. E ide, y bendecime también a mí». El hombre que había dicho: «¿Quién es Jehová?», ahora pedía ser bendecido por él. El arco de la historia es largo, pero siempre dobla hacia la gloria de Dios. El Éxodo: 2 millones saliendo de Egipto. La columna de fuego y de nube. Esa misma noche, más de 2 millones de personas salieron de Egipto. El texto dice que salieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Más los ancianos, las mujeres, el ganado. Una nación entera poniéndose en marcha en una sola noche. 430 años de esclavitud terminando en una noche de Pascua. Una de las emigraciones más grandes que el mundo antiguo jamás había presenciado, dirigida no por un general militar sino por un anciano de 80 años con un cayado en la mano y la palabra de Dios en el corazón. Y Dios no los dejó solos en ese camino. El texto nos da uno de los detalles más hermosos y más teológicamente ricos de todo el Éxodo. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La columna de nube y la columna de fuego. La presencia visible de Dios acompañando a su pueblo. De día, protegiendo del sol abrasador del desierto. De noche, iluminando el camino en la oscuridad. Sin jamás apartarse de delante del pueblo. Hermano, hermana, la columna de nube y la columna de fuego son la imagen del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El mismo Dios que iba delante de Israel en el desierto prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos para siempre. Para guiarlos. Para iluminarlos. Para no apartarse de ellos. Si tienes al Espíritu Santo, tienes la columna. Tienes guía en el desierto. Tienes luz en la oscuridad. Tienes la presencia de Dios yendo delante de ti en cada camino que debes transitar. El corazón del faraón cambia de nuevo. Pero la historia no había terminado. Cuando el faraón supo que el pueblo había huido, el corazón del faraón y el de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? El arrepentimiento del poder siempre es provisional cuando no nace de la rendición genuina. El faraón había dicho: «Idos, y bendecime también a mí».
Pero en cuanto pasó la crisis inmediata, en cuanto el dolor de la 10ª plaga comenzó a ceder, el corazón volvió a su naturaleza. La esclavitud era demasiado rentable para dejarla ir sin luchar. El faraón preparó su carro de combate y tomó consigo a su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto. Y los capitanes sobre sus guerreros. Y siguió a los hijos de Israel. El ejército más poderoso del mundo antiguo persiguiendo a una multitud de esclavos recién liberados. Carros de guerra contra familias con niños y ancianos y ganado. Soldados entrenados contra personas que no habían sido guerreros en 4 siglos de esclavitud. Atrapados, el miedo ante el imposible. Los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron a los egipcios marchando tras ellos. Y tuvieron gran temor. Y clamaron a Jehová. Luego se volvieron contra Moisés con la dureza que solo nace del miedo extremo. ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Hay algo profundamente humano en esta reacción que debería hacernos compasivos antes que críticos. Estas personas habían vivido toda su vida en esclavitud. El miedo era su idioma más familiar. Y ahora, en el primer momento de verdadera crisis después de su liberación, ese idioma antiguo volvió con toda su fuerza. El mar Rojo por delante. El ejército de Egipto por detrás. El desierto a los lados. No había salida humana posible. Era una trampa perfecta desde la perspectiva militar. Era un callejón sin salida desde cualquier análisis racional. Y en ese momento de imposibilidad total, Moisés dijo las palabras que definen la fe bíblica en su expresión más pura y más poderosa. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No temáis. Estad firmes. Ved la salvación. El Señor peleará. 4 instrucciones que son la esencia de la fe en el momento imposible. No pánico. No huida. No rendición. Quietud expectante ante el Dios que actúa. Hermano, hermana, ¿hay un mar rojo frente a ti hoy? ¿Hay un ejército de circunstancias, de deudas, de enfermedad, de relaciones rotas, de situaciones sin salida visible que viene detrás de ti? Escucha las mismas palabras, el Señor peleará por vosotros. Estad tranquilos. La apertura del mar, el milagro más grande. El ángel y la columna se mueven. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se fue, y iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La columna de la presencia de Dios, que había ido delante del pueblo guiándolos, se movió. Se colocó entre el ejército de Egipto y el campamento de Israel. Y fue nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. La misma presencia de Dios que era luz para Israel era oscuridad para sus enemigos. La misma columna que guiaba al pueblo de Dios confundía y detenía a los que venían a destruirlos. La protección de Dios no solo abre caminos hacia adelante. También cubre las espaldas. También detiene lo que viene a perseguirnos. Toda esa noche, el ejército más poderoso de la tierra antigua estuvo detenido por una nube. La tecnología militar más avanzada de su época, paralizada por la presencia de Dios. Extiende tu mano. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Hay algo extraordinariamente revelador en estas palabras.
El pueblo clamaba de miedo. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? No como reproche a la oración, sino como llamado a la acción. Hay momentos en que Dios dice, ya oraste. Ya confías en mí. Ahora muévete. Ahora extiende la vara. Ahora da el paso. La fe bíblica no es pasividad. Es acción obediente en respuesta a la palabra de Dios. Moisés tenía que extender la mano. El pueblo tenía que marchar. Dios haría lo imposible, pero requería que su pueblo se pusiera en movimiento hacia lo imposible. Y Moisés extendió su mano sobre el mar. Y el Señor hizo retroceder el mar con un recio viento oriental toda aquella noche. Y el mar se dividió. El mar se dividió. Medita en esas 4 palabras. El mar se dividió. Aguas que habían estado en ese lugar desde la creación del mundo, obedeciendo las leyes físicas que Dios mismo había establecido, respondieron a la palabra de su Creador y se dividieron. Las aguas eran una pared a su derecha y a su izquierda. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Tierra seca. En el fondo del mar. Rodeados de paredes de agua. Bajo el cielo de la noche iluminado por la columna de fuego. Más de 2 millones de personas, con sus hijos, sus ancianos, su ganado, cruzando lo que debería haber sido su tumba y resultó ser su camino de salvación. El Dios que abrió ese mar es el mismo Dios que abre caminos en tu desierto hoy. El Dios que puso tierra seca donde había agua es el mismo Dios que puede poner tierra firme bajo tus pies en medio de las circunstancias más líquidas e inestables de tu vida. Cuando Dios abre el camino, lo que era imposible se convierte en el único camino posible. Y lo que parecía ser tu destrucción se convierte en el escenario de tu mayor liberación. El ejército de Egipto y el final del faraón. Los egipcios lo siguieron. Y toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos en el mar. La audacia, o la ceguera, del ejército egipcio en este momento es casi incomprensible. Vieron el mar dividido. Vieron al pueblo cruzando por tierra seca. Y entraron de todas formas. El poder humano, cuando está decidido a perseguir y destruir, puede ignorar incluso los milagros más obvios. Y a la vigilia de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el ejército de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los hizo rodar pesadamente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Demasiado tarde. La realización llegó demasiado tarde. En el momento en que reconocieron que el Señor peleaba por Israel, ya estaban atrapados en el lecho del mar. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar se volvió en su fuerza al alba. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. El ejército más poderoso de la tierra antigua. Los 600 carros escogidos. Los capitanes y sus guerreros. Consumidos por las mismas aguas que habían sido tierra seca para el pueblo de Dios. El mismo milagro que fue salvación para Israel fue juicio para Egipto. El mismo acto de poder divino que abrió el camino para los redimidos cerró definitivamente el camino para los perseguidores. La gracia de Dios y el juicio de Dios son inseparables en la misma acción. La orilla este, la canción de la victoria. Así salvó el Señor aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó al Señor y a Moisés su siervo. Temieron al Señor y creyeron.
Fe nacida de la experiencia del poder de Dios. No una fe abstracta ni teórica. Fe construida sobre la experiencia de haber visto al Señor actuar con su propio poder, de haber cruzado el mar con los propios pies, de haber visto al ejército que venía a destruirlos cubierto por las mismas aguas. Y entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Al caballo y al jinete ha echado en el mar. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido. Al caballo y al que en él subía ha echado en el mar. La misma Miriam que de niña había vigilado la canasta de su hermano en el río Nilo. La misma niña que había hablado con audacia con la hija del faraón décadas atrás. Ahora anciana, profetiza, tomando el pandero en la orilla del Mar Rojo y liderando a las mujeres de Israel en adoración. La historia de Dios siempre cierra círculos perfectos. El Mar Rojo en el Nuevo Testamento y en nuestra fe. La apertura del Mar Rojo no es solo historia antigua. A lo largo del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo la retoma una y otra vez como símbolo, como tipología, como fundamento para la fe en situaciones imposibles. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Para amonestarnos a nosotros. El cruce del Mar Rojo fue escrito para ti. Para mí. Para esta generación. No como un relato arqueológico, sino como un espejo donde podemos ver cómo actúa Dios cuando su pueblo está atrapado entre el mar y el ejército. El escritor de Hebreos incluye a Moisés en el gran catálogo de la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés eligió la pobreza del propósito de Dios sobre la riqueza de la comodidad del mundo. Eligió ser contado con el pueblo de Dios aunque eso significara sufrimiento. Eligió mirar hacia el galardón invisible sobre los tesoros visibles de Egipto. ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que dejes para seguirlo? ¿Hay una comodidad que se interpone entre donde estás y donde Él te llama a ir? El ejemplo de Moisés dice: vale la pena. El galardón es real. Y el Dios que abrió el Mar Rojo también puede abrir el camino que tú necesitas. Cuando tienes un Mar Rojo enfrente. ¿Qué significa la historia de Moisés y el Mar Rojo para alguien que vive en el siglo XXI? Significa exactamente lo mismo que significó para Israel hace 3000 años. Porque el Dios del Mar Rojo no ha cambiado. Y las situaciones de Mar Rojo tampoco han dejado de existir. Hay personas que están escuchando esto con su propio Mar Rojo enfrente. Puede ser una enfermedad que los médicos llaman incurable. Puede ser una deuda que por más que trabajas no logras pagar. Puede ser una relación que parece rota más allá de cualquier posibilidad de restauración. Puede ser una adicción que ha resistido todos tus intentos de liberación. Puede ser un sueño que lleva tanto tiempo sin cumplirse que ya casi dejaste de creer en él. El ejército del faraón se llama de muchas maneras hoy. Se llama desesperanza. Se llama diagnóstico terminal. Se llama crisis financiera. Se llama depresión. Se llama fracaso. Se llama pasado que te persigue. Y viene detrás de ti haciendo ruido de carros de guerra.
Y el mensaje de Dios para ti en este momento es el mismo que le dio a Moisés en la orilla del mar: no temas. Está firme. Y verás la salvación del Señor. 3 lecciones que la apertura del Mar Rojo nos deja para nuestro propio camino de fe. La primera: Dios espera el momento exacto. Los 430 años de esclavitud no fueron olvido divino. Fueron el tiempo preciso que Dios necesitaba para que la liberación tuviera el máximo impacto. Si tu liberación no ha llegado todavía, no es porque Dios se haya olvidado. Es porque su reloj es perfecto y el momento más poderoso aún está por venir. La segunda: Dios actúa cuando nos ponemos en movimiento. El mar no se dividió mientras el pueblo estaba paralizado de miedo. Se dividió cuando Moisés extendió la mano y el pueblo marchó. A veces la fe requiere que demos el primer paso hacia el imposible antes de ver el camino abrirse. No siempre vemos el mar dividido desde la orilla. A veces el mar se divide mientras cruzamos. La tercera: lo que viene a destruirte puede convertirse en el escenario de tu mayor testimonio. El mismo mar que Israel temía se convirtió en el mayor milagro de su historia y en el fundamento de su fe por generaciones. El problema que parece ser tu fin puede ser el lugar donde Dios muestre su gloria de la manera más memorable de toda tu vida. El mismo Dios del Mar Rojo es tu Dios hoy. Hemos recorrido juntos uno de los relatos más épicos y más espiritualmente ricos de toda la Biblia. Desde las canastas de los bebés hebreos arrojados al Nilo hasta la canción de victoria en la orilla este del Mar Rojo. Desde la zarza ardiente hasta el mar dividido. Desde el ¿quién soy yo?, de Moisés hasta el yo soy de Dios. Y en todo este recorrido, una verdad ha sido constante y luminosa: el Dios que actúa no es el Dios de los que tienen todo resuelto. Es el Dios de los que están atrapados. Es el Dios de los que no tienen hacia dónde ir. Es el Dios que se glorifica precisamente cuando la situación humana ha llegado a su límite absoluto. La zarza ardía pero no se consumía. El mar se dividía pero las aguas no caían. El ejército perseguía pero no alcanzaba. Porque cuando Dios entra en escena, las leyes del imposible se suspenden para dar paso a las leyes del reino. El mismo Dios que escuchó el clamor de Israel en Egipto escucha tu clamor hoy. El mismo Dios que puso tierra seca en el fondo del mar puede poner tierra firme bajo tus pies en el momento más inestable de tu vida. El mismo Dios que fue columna de fuego en la oscuridad del desierto es tu luz en la oscuridad de este momento. Moisés le preguntó: ¿quién soy yo? Y Dios respondió: yo estaré contigo. Esa es la respuesta que sigue siendo cierta para ti hoy. No importa quién seas. No importa cuán imposible sea tu mar rojo. No importa cuán cerca estén los carros del faraón. El Señor peleará por ti. Solo necesitas estar firme. Cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Que así sea en tu vida. Amén.